Era diciembre de 1944 y los nazis, acorralados pero desesperados, lanzaron una apuesta final. Una ofensiva brutal para partir en dos a los aliados y reclamar la victoria que se les escapaba como arena entre los dedos. En un escenario de bosques densos y pueblos arrasados, la batalla de las Ardenas se convirtió en un infierno de artillería, hambre y sacrificios. ¿Qué empujó a los alemanes a una estrategia condenada al fracaso? ¿Y a qué costo los aliados detuvieron el avance? Aquí comienza el relato de una de las batallas más crudas de la Segunda Guerra Mundial. La madrugada del 16 de diciembre de 1944 amaneció con un rugido helado. Más de 200.000 almas, enfundadas en el gris acero del Wehrmacht, se adentraron en las sombras del bosque de las Ardenas. No era solo un contraataque, era el último intento desesperado del Tercer Reich por cambiar el destino, por rasgar la página de la derrota que ya empezaba a escribirse en Europa. Durante un mes, la nieve y el barro fueron testigos de una carnicería brutal, un tablero de ajedrez donde cada casilla era regada con sangre. Pero el trasfondo de esta ofensiva tenía raíces en el puro pánico. Hacia la segunda mitad de 1944, el Tercer Reich se tambaleaba. Normandía había caído, y con ella el equilibrio estratégico. Los soviéticos, por su parte, avanzaban con una voracidad que Hitler no podía frenar. En los pasillos oscuros del poder en Berlín, Albert Speer advertía que los engranajes de la maquinaria bélica alemana se oxidaban. Con recursos apenas para otro año de guerra, los estrategas se debatían entre la resignación y la locura. La locura ganó. Después de un atentado fallido que rozó su vida el 20 de julio, Hitler redobló su paranoia y su determinación. Su mirada se clavó en Occidente, en ese frente que, por un momento, parecía vulnerable. Los aliados, atrapados en problemas logísticos tras su avance fulgurante por Europa, habían hecho una pausa. Esa pausa era todo lo que el Führer necesitaba para urdir su contraataque. En octubre, los soviéticos cruzaron la frontera alemana por primera vez. Fue un golpe simbólico, pero no definitivo. Hitler creyó que tenía tiempo, pero esa ventana de oportunidad era tan delgada como el hielo sobre el que estaba pisando. A medida que el Ejército Rojo preparaba su ofensiva invernal, los ejércitos alemanes se lanzaron hacia las Ardenas con la furia de un animal acorralado. Una furia que, como descubrirían demasiado tarde, no era suficiente para cambiar el curso de una guerra que ya estaba decidida. En Alemania, medidas extremas y la movilización máxima de la población como parte del programa de guerra total permitieron al régimen nazi formar sus últimas reservas durante el otoño. A pesar de los bombardeos aliados, las fábricas alemanas produjeron más tanques y armas en 1944 que nunca antes. Sin embargo, la moral y el nivel de entrenamiento de las nuevas unidades eran bajos. El veterano instructor Günter Koschorek escribió en su diario el 9 de octubre: «La chusma que debemos entrenar en nuestra compañía es una mezcla de ancianos europeos del este de ascendencia alemana y personal naval, que debido a la falta de barcos, debe ser reconvertido en infantería de tanques. La escasez de personal significó que las nuevas divisiones alemanas tenían una fuerza de combate reducida, mientras que una división estadounidense promedio contaba con más de 13.000 hombres. La división alemana promedio, en ese periodo, apenas alcanzaba los 9.000. Además, su equipo era mayormente obsoleto o inadecuado, y la artillería dependía de una mezcla heterogénea de armas capturadas, principalmente soviéticas. Aunque estas reservas desesperadas eran de baja calidad, dieron a los comandantes alemanes el respiro necesario para planificar la ofensiva de Hitler. En septiembre de 1944, Hitler decidió atacar y el día 16 discutió por primera vez sus planes con los generales.
A pesar de las objeciones de la mayoría, quienes preferían una operación limitada hacia Aquisgrán y Lieja, Hitler optó por una gran solución. Su plan era lanzar una operación mayor a través de las Ardenas, cortar las fuerzas aliadas en el oeste de Alemania y los Países Bajos y capturar el puerto clave de Amberes. Las Ardenas fueron elegidas no solo porque había pocas tropas estadounidenses allí, sino también porque la Wehrmacht había logrado un avance exitoso en esa región en 1940. La primera fase del plan consistía en cruzar el río Mosa, seguida de un avance hacia el norte para capturar Amberes. Curiosamente, los planes para la segunda fase eran muy vagos y no había estrategias concretas para después de la toma de la ciudad. Hitler confiaba en que esta ofensiva rompería la moral aliada y permitiría a Alemania negociar una paz de compromiso con británicos y estadounidenses. Así, todas las fuerzas alemanas podrían ser desplegadas al este. Sin embargo, la mayoría de sus generales eran escépticos. Gerd von Rundstedt expresó sus dudas tras la guerra. Si hubiéramos llegado al río Mosa, deberíamos haber dado gracias a Dios de rodillas, ni hablar de intentar llegar a Amberes. Debido a la premura del plan, el jefe de Estado Mayor alemán, Alfred Jodl, no tuvo tiempo de analizar adecuadamente las fuerzas estadounidenses en la zona, subestimando gravemente su fuerza. Aunque muchas unidades alemanas solo tenían combustible para recorrer entre 30 y 40 kilómetros, Jodl esperaba que las avanzadas blindadas cruzaran casi 200 kilómetros hasta el Mosa en un solo día. Esto significaba que debían capturar depósitos de suministros aliados para que el plan tuviera alguna posibilidad de éxito. Otro factor clave era el clima. La operación dependía de un mal tiempo que impidiera a los aliados utilizar su abrumadora superioridad aérea. Finalmente, 3 ejércitos alemanes participaron en el ataque, marcando el inicio de una de las últimas y más desesperadas apuestas del régimen nazi. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este video y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el video. El sexto ejército blindado de las SS, bajo el mando de Sepp Dietrich, era la unidad más temida y mejor equipada, con 500 tanques y más de 1000 piezas de artillería. Su misión era clara: cruzar el río Mosa y tomar Amberes. Hasso von Manteuffel, al mando del quinto ejército blindado, con 400 tanques a su disposición, tenía la responsabilidad de asegurar una línea defensiva alrededor de Bruselas. Mientras tanto, el séptimo ejército, dirigido por Erich Brandenberger, debía encargarse del flanco sur, una unidad considerablemente más débil, sin vehículos motorizados ni tanques, y con la misión de avanzar hacia Luxemburgo y el sur de Bélgica para frenar el esperado contraataque estadounidense liderado por Patton. El punto más débil de la ofensiva era, sin duda, el séptimo ejército. La falta de fuerzas en esta zona podía desbaratar cualquier éxito potencial más al norte. Los comandantes alemanes sabían que esta vulnerabilidad existía, pero no tenían reservas para contrarrestarla. En total, la Wehrmacht reunió más de 200.000 tropas distribuidas en 29 divisiones, de las cuales 9 eran blindadas. Sin embargo, los informes internos de la Wehrmacht reconocían que la mayoría de estas divisiones carecía de capacidad combativa real. En el otro lado, las fuerzas aliadas se encontraban también en una situación complicada. Bajo el mando de Leonard Gerow y Troy Middleton, los estadounidenses se enfrentaban a un ejército alemán superior en número. Las líneas aliadas en las Ardenas estaban estiradas al máximo, con un ejército que aún no se había adaptado a las nuevas condiciones del frente. Con solo unos 80.000 hombres y muchas unidades de caballería ligera, las tropas estadounidenses estaban lejos de ser ideales para una defensa estática en el terreno complicado del bosque de las Ardenas.
En este contexto, 3 ejércitos alemanes se preparaban para golpear con fuerza a las fuerzas estadounidenses desprevenidas. El clima ayudaba a los alemanes. El mal tiempo les permitía moverse en secreto, ocultarse en la oscuridad de la noche y evitar cualquier tipo de reconocimiento aéreo. A pesar de algunos indicios de un despliegue alemán detectados por los aliados, la información no se transmitió a tiempo, dejando a los estadounidenses vulnerables. Pero el secreto a voces también traía consigo problemas logísticos para los alemanes. Por miedo a ser descubiertos, el material de guerra fue descargado a una distancia considerable de las líneas del frente, lo que complicó enormemente el suministro de las tropas. La obsesión de Hitler y sus generales por la seguridad a costa de las necesidades logísticas empeoró la situación. Cuando finalmente comenzó la ofensiva, las fuerzas alemanas tenían solo unas 15.000 toneladas de munición de artillería, una cantidad que, a ese ritmo, se agotaría en tan solo 10 días. La falta de motorización fue otro de los grandes problemas para los alemanes. Emil Frey, un artillero de solo 17 años, lo recordaba con humor negro. A menudo, un camión remolcaba 3 lanzacohetes. A veces, incluso el Kübelwagen del comandante de la unidad se enganchaba detrás. Todo el tren parecía más un circo que una unidad militar peligrosa. Esta imagen de improvisación y caos contrastaba con la imagen de una fuerza imponente que se preparaba para atacar. Al otro lado de la línea, los soldados estadounidenses descansaban, confiados en la calma de un sector que se suponía tranquilo. El teniente coronel Daniel B. Strickler reflejaba esa sensación de seguridad. Se suponía que era un sector tranquilo, ya que no había habido combates agresivos desde el avance inicial a la frontera alemana en septiembre. Sin embargo, algo no encajaba. Los soldados estadounidenses empezaron a notar actividades extrañas. Un soldado comentó: "Nos golpeaban constantemente con patrullas de reconocimiento. Toda la noche, en cuanto oscurecía, comenzaban a disparar para cubrir el ruido de tanques y equipos pesados moviéndose. Algo estaba pasando". La calma se quebró la noche del 15 de diciembre. Las unidades alemanas recibieron sus órdenes y el aire se llenó de tensión. Friedrich Schmeschke, un exmarino de 17 años, recordaba la atmósfera en el búnker. El silencio pacífico del búnker fue reemplazado por murmullos inquietos. Algunos compañeros incluso se desbordaron en euforia salvaje. Nos dieron una comida caliente, que algunos llamaron macabramente la comida del verdugo. Otros recurrieron a la ración de licor para levantar el ánimo. La guerra, en su forma más cruda y desgarradora, había comenzado. Granadas de mano, armas antitanque y municiones adicionales fueron repartidas entre los soldados. Les ordenaron acostarse y descansar, pero completamente vestidos. Nadie pudo dormir esa noche. A las 4 de la mañana del 16 de diciembre, los despertaron para enfrentar lo inevitable. Esa mañana, la artillería alemana desató un intenso bombardeo, preparando el terreno para lo que estaba por venir. Poco después, la infantería alemana avanzó, abriendo el camino para los blindados. El soldado estadounidense Charlie Hogue, testigo directo, describió el momento con angustia. "Vivimos el susto más espeluznante de toda nuestra carrera militar. De la oscuridad surgieron los gritos más horrendos que puedas imaginar. Los alemanes venían gritando como una horda de indios salvajes. Pero en el sector norte, los alemanes encontraron problemas rápidamente. A pesar de contar con 4 divisiones blindadas, no lograron alcanzar su primer objetivo: tomar la cresta de Elsenborn. Los densos bosques limitaron su avance a unas pocas carreteras estrechas, causando embotellamientos masivos. Además, el uso prematuro de las reservas empeoró la situación. En el sector central, los avances fueron más efectivos. Las tropas estadounidenses estaban dispersas.
lo que permitió a los tanques de von Manteuffel romper las líneas casi por completo. En el sector sur, los resultados fueron mixtos. Las avanzadillas del séptimo ejército cruzaron los ríos Our y Sauer en botes de asalto, sufriendo pocas bajas. Sin embargo, la falta de equipos para construir puentes y la precisión de la artillería estadounidense mantuvieron a la mayor parte del séptimo ejército atrapada en las orillas orientales. Un soldado estadounidense escribió en una carta: «Por todas partes hay un caos de troncos destrozados por las explosiones, el desorden de un combate cercano prolongado, restos de rifles rotos, bayonetas, cascos destrozados, granadas sin detonar, fragmentos de proyectiles, sacos de arena desplazados, camillas rotas, botas y guantes que no están del todo vacíos y jirones de uniformes». Así fue el primer día de la batalla de las Ardenas, un escenario devastador, donde la guerra se mostró en su forma más brutal. Al final del día, los aliados aún creían que el ataque alemán era una operación limitada, pero la magnitud de la ofensiva quedó clara al día siguiente, cuando la Wehrmacht desató dos operaciones especiales. La primera, llamada Stusser, era una operación aerotransportada destinada a asegurar carreteras y puentes clave antes del avance principal. Sin embargo, la falta de coordinación y preparación condenó la misión. Solo unos 300 paracaidistas llegaron a la zona objetivo y, sin apoyo, se refugiaron en los bosques durante 3 días antes de dispersarse y regresar a las líneas alemanas. La segunda operación, Grave, liderada por Otto Skorzeny, consistió en infiltrar soldados alemanes disfrazados con uniformes estadounidenses para sembrar caos, cambiar señales y cortar líneas telefónicas. Aunque lograron infiltrarse, la mayoría de los equipos fueron capturados rápidamente. Los soldados de Skorzeny, al ser descubiertos, fueron ejecutados de inmediato. La operación terminó el 17 de diciembre, cuando Skorzeny, frustrado, recibió permiso para usar el resto de sus tropas como una brigada regular. Mientras tanto, la ofensiva alemana comenzaba a mostrar resultados militares mixtos. Pero donde avanzaban, también cometían crímenes de guerra. La unidad más infame fue el Kampfgruppe Peiper, dirigida por Joachim Peiper, cuya frustración por los retrasos se tradujo en masacres. En Honsfeld mataron a 19 prisioneros, en Bühlingen 59, en Stoumont 44 y en Ligneville 58 más. El 17 de diciembre, cerca de Malmedy, asesinaron a casi 100 prisioneros estadounidenses para evitar escoltarlos a la retaguardia. La población civil temía el regreso de los alemanes. En Bélgica Oriental, de habla alemana, muchos habían apoyado la reunificación con la Alemania nazi en 1940, pero el trato como ciudadanos de segunda clase había reducido ese entusiasmo. A pesar de todo, en 1944 aún quedaba algo de sentimiento pro-alemán, e incluso hubo informes de lugareños ayudando a la Wehrmacht. Luxemburgo, por otro lado, albergaba un profundo descontento hacia los ocupantes alemanes, exacerbado por la introducción del servicio militar obligatorio y el trabajo forzado en 1942. Para 1944, muchos luxemburgueses se habían unido a la resistencia, utilizando sus habilidades con el idioma alemán para recopilar información que pasaban a los estadounidenses. En la Bélgica francófona, el apoyo a los aliados era total, y en septiembre habían recibido a los soldados aliados como liberadores. En diciembre, miembros vengativos de los servicios de seguridad alemanes regresaron, lo que provocó que muchas familias huyeran hacia el oeste. El 20 de diciembre, los comandantes aliados se reunieron en una crisis urgente. Decidieron transferir las fuerzas estadounidenses al norte de la brecha alemana bajo el control del mariscal de campo Bernard Montgomery y su 21º Grupo de Ejércitos británico. El comandante del 12º Grupo de Ejércitos de los Estados Unidos, Omar Bradley, aceptó las órdenes con frustración, pero a regañadientes.
Este cambio permitió enviar refuerzos al campo de batalla de manera más rápida y eficiente. En menos de una semana, 250.000 soldados estadounidenses y unidades británicas del 30º Cuerpo llegaron al sector amenazado. Para el 23 de diciembre, el avance alemán comenzó a ralentizarse, perdiendo el elemento sorpresa. La Wehrmacht enfrentaba graves problemas logísticos y de motorización, incapaz de trasladar suficiente material a lo largo de sus cada vez más extensas líneas de suministro. Aunque la propaganda alemana mostraba numerosos tanques, la realidad en las Ardenas era distinta. Por cada tanque había 40 caballos. El cielo despejado del 23 de diciembre marcó un giro fatal para los alemanes. Los bombarderos y cazas aliados causaron estragos en las columnas avanzadas, obligándolas a moverse solo de noche, privándolas de movilidad y flexibilidad táctica. Mientras tanto, la infantería alemana, pobremente equipada, sufría grandes bajas por el fuego de artillería estadounidense. Los tanques, a menudo forzados a atacar pueblos en solitario, se enfrentaban a tareas para las que no estaban diseñados. La víspera de Navidad marcó el punto culminante del ataque alemán, aunque la batalla de las Ardenas estaba lejos de terminar. El 20 de diciembre, las tropas alemanas rodearon Bastogne, un importante nudo de transporte belga, junto con unos 15.000 soldados estadounidenses. El soldado Joseph Sayek describió su experiencia. El martes temprano nos rodearon y comenzaron a cerrar el cerco. Durante el día, nos bombardearon con morteros, artillería y fuego de ametralladoras. La gente se volvía loca. No había organización, no había salida. Todos estábamos aterrados. Los alemanes planearon tomar la ciudad con un ataque sorpresa rápido, pero esto fracasó. El mando estadounidense reconoció su importancia estratégica y desplegó de inmediato a la 101ª División Aerotransportada, demostrando una notable flexibilidad táctica. El 17 de diciembre se dieron las órdenes y en solo 2 días, más de 3.000 camiones llevaron a 12.000 tropas y suministros a Bastogne. Los primeros ataques alemanes para sondear las defensas fallaron, lo que llevó a la decisión crítica de dividir las fuerzas. Mientras 2 divisiones blindadas avanzaban hacia el oeste, la 26ª División de Granaderos quedó atrás para continuar el asedio. Fritz Bayerlein, comandante de la división Panzerlehr, lamentó esta decisión después de la guerra. Fue uno de los mayores errores que Bastogne, tras el fracaso del golpe inicial, no fuera tomada de inmediato con un ataque concentrado de todas nuestras fuerzas. Si se hubiera hecho, ciertamente habría caído. Con poca munición de artillería, los alemanes intentaron un farol el 22 de diciembre, exigiendo la rendición de las fuerzas estadounidenses cercadas. Pero el comandante estadounidense, Anthony McAuliffe, rechazó el ultimátum con una sola palabra: tonterías. Ese mismo día, el tercer ejército de Patton comenzó a moverse hacia el norte para liberar Bastogne. Sin embargo, la llegada de ayuda era incierta. El primer alivio llegó el 23 de diciembre, cuando 240 aviones Douglas C-47 lanzaron más de 230 toneladas de suministros sobre la ciudad. En los días siguientes, los ataques alemanes, desesperados pero infructuosos, continuaron mientras las fuerzas de Patton se acercaban cada vez más. Finalmente, el 27 de diciembre, el ejército de Patton rompió el cerco, derrotando a la desintegrada y hambrienta 5ª División Paracaidista Alemana. Los tanques estadounidenses atravesaron las posiciones alemanas disparando sin cesar y establecieron contacto con los paracaidistas estadounidenses sitiados. A pesar de los contraataques alemanes para cerrar el corredor, todos fracasaron. El tercer ejército continuó avanzando más allá de Bastogne, enlazándose con el primer ejército estadounidense que avanzaba desde el norte en Ufalice, el 16 de enero, marcando el final de la batalla por Bastogne. 20.000 estadounidenses, incluidos 4.500 de la 101ª División Aerotransportada, y 25.000 alemanes
perdieron la vida en una batalla librada por una pequeña ciudad de apenas 4.000 habitantes, situada en la intersección de 7 carreteras en tiempos de paz. Sin embargo, la batalla de las Ardenas fue mucho más que el dramático asedio de Bastogne. Con la iniciativa estratégica de vuelta en manos de los aliados, los estadounidenses comenzaron a recuperar las posiciones perdidas y lo hicieron con un enorme poder de fuego. La artillería y los bombarderos aliados redujeron sistemáticamente a escombros las aldeas controladas por los alemanes, antes de que las fuerzas combinadas estadounidenses despejaran cualquier resistencia. La moral alemana comenzó a colapsar bajo el incesante bombardeo. Los combatientes alemanes restantes, cada vez más desesperados, recurrieron incluso a forzar a civiles y prisioneros a cavar trincheras o preparar defensas. El 1 de enero, las fuerzas estadounidenses cometieron un crimen de guerra tras asaltar el fortificado caserío de Chenogne. El sargento John Fagg describió lo sucedido. Vi a algunos de nuestros muchachos alineando prisioneros alemanes en los campos a ambos lados del camino. Debían de ser 25 o 30 muchachos alemanes en cada grupo. Estos muchachos iban a ser fusilados y asesinados. Estábamos cometiendo los mismos crímenes de los que acusábamos a los japoneses y alemanes. Me di la vuelta y seguí subiendo la colina. Ese mismo día, los alemanes lanzaron otra operación especial. La Operación Bodenplatte, liderada por la Luftwaffe. Todos los aviones de combate operativos del Frente Occidental despegaron simultáneamente con la misión de atacar aeródromos aliados y destruir sus aviones en tierra. Poco después del amanecer, cerca de 1.000 aviones alemanes surcaron el cielo. Los pilotos estaban emocionados por la magnitud de la operación. El cielo estaba lleno de máquinas. Los civiles se quedaron congelados de asombro. Cuando sobrevolamos el frente, los soldados también se quedaron mirando boquiabiertos. Sin embargo, la emoción no duró mucho. El jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, emitió órdenes despiadadas. Quien regrese sin haber atacado eficazmente el aeródromo enemigo deberá despegar nuevamente e intentarlo de nuevo. Estas órdenes resultaron desastrosas, ya que en un segundo ataque, los pilotos perdían el elemento sorpresa. Además, la falta de coordinación con las fuerzas terrestres provocó incidentes de fuego amigo, y las distancias prolongadas de aproximación, agravadas por la escasez de combustible, dificultaron aún más el éxito de la operación. En total, los alemanes perdieron más de 300 aviones. Los aliados, aunque perdieron 260, podían reemplazar sus pérdidas con rapidez, algo imposible para los alemanes. Durante las primeras semanas de enero, los combates continuaron, mientras los aliados avanzaban lentamente frente a una resistencia alemana obstinada. El alto mando alemán reconoció finalmente su derrota el 10 de enero, cuando retiraron 3 divisiones blindadas del frente para enviarlas a Hungría. A partir del 12, con la ofensiva de invierno del Ejército Rojo en el río Vístula, las fuerzas alemanas en las Ardenas quedaron aún más debilitadas. Desviaron todas las reservas disponibles hacia el este, logrando estabilizar la línea apenas 70 kilómetros al este de Berlín, cuando los soviéticos agotaron sus líneas de suministro. Desde ese momento, las fuerzas alemanas restantes en las Ardenas se redujeron a realizar acciones de retaguardia. El 28 de enero, el ejército estadounidense declaró oficialmente el fin de la batalla de las Ardenas. Las cifras de bajas fueron escalofriantes. La campaña en las Ardenas costó a los estadounidenses alrededor de 8.600 muertos, 21.000 desaparecidos y 47.000 heridos, además de 20.000 casos de bajas no relacionadas con el combate, como congelación y pie de trinchera. Los alemanes sufrieron unas 15.500 bajas mortales, 27.000 desaparecidos o capturados y 42.000 heridos. Además, más de 2.500 civiles belgas y 500 luxemburgueses murieron,
la mayoría ejecutados por soldados alemanes saqueadores o los servicios de seguridad alemanes, mientras que alrededor de 1000 fallecieron debido a bombardeos aliados sobre aldeas ocupadas por los alemanes. Las aldeas y pueblos de la región quedaron devastados. Pasaron años antes de que se reconstruyera la infraestructura, se recuperaran los cuerpos de los soldados caídos y se despejaran los explosivos sin detonar. La ofensiva alemana en las Ardenas terminó con una clara derrota tras un mes de intensos combates. Pero, ¿hubo realmente alguna posibilidad de éxito para los alemanes? La ofensiva sufrió de profundas debilidades estructurales. Los suministros eran insuficientes y estaban descargados demasiado lejos del frente. La mayoría de las unidades involucradas solo fueron informadas del ataque la noche anterior, sin tiempo para realizar un reconocimiento adecuado del terreno o la fuerza enemiga, lo que las llevó a atacar prácticamente a ciegas. Estos dos factores reflejan la creciente paranoia del liderazgo alemán, que priorizaba el secreto por encima de una preparación adecuada. Otro error fue asignar las mejores unidades alemanas al ejército Panzer de las Waffen-SS de Dietrich, en el sector norte, precisamente donde esperaban la mayor resistencia aliada. Esto contradecía la lógica militar habitual, que sugiere reforzar las unidades que enfrentan menos resistencia. De esa forma, es posible ampliar una brecha en el punto más débil y lograr un cerco al enemigo sin exponer a las tropas a un desgaste innecesario. Este error alemán tenía en parte motivos políticos. Hitler, tras el atentado en su contra, perdió confianza en el ejército regular y depositó gran parte de su fe en las Waffen-SS. Sin embargo, estas unidades padecían una deficiencia en la planificación y estaban condicionadas por una ideología rígida, lo que llevó a que no se utilizaran de manera eficiente. Pero incluso si las Waffen-SS hubieran actuado con mayor eficacia, el éxito de la operación dependía de factores fuera del control alemán, como el mal tiempo y la captura de depósitos de combustible enemigos. No está claro cómo los alemanes planearon adelantarse a los estadounidenses y alcanzar los depósitos, siendo mucho menos motorizados. A finales de 1944, el ejército alemán ya no podía competir con sus enemigos. Estaba compuesto mayormente por reclutas desesperados, equipados con armamento obsoleto y sin una logística adecuada. No podía sostener una ofensiva prolongada, ya que la industria bélica alemana estaba agotando sus recursos y era incapaz de proporcionar los suministros necesarios para reponer sus pérdidas. Uno de los factores más decisivos fue la completa superioridad aérea aliada, que, una vez despejado el clima, cortó las líneas de suministro y los centros logísticos alemanes, además de brindar apoyo de fuego a las tropas terrestres aliadas. Considerando todos estos elementos, la ofensiva alemana estaba condenada al fracaso desde el inicio y nunca tuvo una oportunidad real de éxito. La batalla de las Ardenas fue una derrota total para Alemania, tanto táctica como estratégicamente. Los nazis subestimaron gravemente la fuerza y la determinación de los estadounidenses y sobreestimaron las capacidades de la Wehrmacht. La ofensiva en las Ardenas y el derroche de las últimas reservas alemanas no hicieron más que prolongar ligeramente la guerra y acelerar el avance del Ejército Rojo hacia Berlín. Este video está bien, pero si estás interesado en conocer perspectivas menos exploradas sobre las guerras mundiales y obtener información detallada acerca de la historia de Alemania y Estados Unidos, te invitamos a visitar el enlace en la descripción. Descubre datos históricos y análisis que te proporcionarán una visión más completa de estos eventos cruciales y su impacto en la actualidad. Haz clic en el enlace para profundizar en estos temas fascinantes. No olvides suscribirte al canal, dar like al video y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.